Buenas tardes. La verdad que para mí es un gusto estar nuevamente en Mar del Plata. Hace como 6 años tuve la oportunidad, cuando se organizó el Congreso Latinoamericano de Neumología Pediátrica, de participar acá. Y bueno, y es un gusto cada vez venir y encontrarme con viejos amigos. Y gracias a todos ustedes por la presencia hoy en la tarde. Muchas gracias por tus palabras. En estos 20 minutos o 25 minutos, lo que vamos a intentar hacer es dar una visión general del manejo de bronquiolitis aguda, tanto en la emergencia o en las urgencias como dentro del hospital. Y nos vamos a referir únicamente a aquellos estudios que tienen el máximo nivel de evidencia, que son los estudios de revisiones sistemáticas con metaanálisis, y en caso que no hubiera estos estudios para responder a una pregunta o un interrogante, en aquellos estudios randomizados controlados. La primera parte de esta charla va a versar acerca del manejo de bronquiolitis en la urgencia. Y en estos 6 ítems vamos a ver hidratación, oxigenoterapia, broncodilatadores, corticoides, suero hipertónico y kinesioterapia. De las 2 primeras, por razones éticas, no hay estudios randomizados porque se sabe que hidratación y oxigenoterapia en la urgencia son los pilares fundamentales del manejo de la bronquiolitis hoy en día. Así que comenzaremos de frente con broncodilatadores y aquellos estudios sobre salbutamol y epinefrina. Este es un metaanálisis publicado el año pasado por la librería Cochrane, en el cual se tomaron estudios randomizados doble ciego que comparaban el uso de salbutamol por nebulización versus placebo. Y simplemente, yo sé que ustedes conocen los metaanálisis, pero para hacer un recordatorio, esta es la línea de identidad donde cada uno de los estudios randomizados se colocan en este paquete estadístico, y el tamaño del cuadrado dice la significancia, y estas líneas es el intervalo de confianza. Ustedes saben que a menor intervalo de confianza y el cuadrado más grande, significa que los resultados son de mejor valor, de mejor consistencia estadística. Y el rombo que está abajo es el resumen de todos estos resultados. Aquel rombo que esté dentro de la línea significa que no hay diferencia entre esta droga y la otra droga, y cuando se aleja de la línea da la significancia estadística para una u otra droga. En el caso de salbutamol y administrado por nebulización versus placebo, como ven ustedes, para el outcome que fue, o para lo que se intentó medir, que fue saturación de oxígeno, no hay diferencia entre usar salbutamol nebulizado o administrar placebo en pacientes que llegan a la urgencia con bronquiolitis aguda. Tampoco hay diferencia en el otro outcome importante, que es qué pacientes se evita hospitalizar cuando llega a la urgencia cuando se lo nebuliza con salbutamol o con placebo. No dio ningún efecto preventivo el nebulizar con salbutamol. Y por último, para el score clínico, sí hay un efecto. Ven como el rombo no llega a tocar esta línea y el intervalo de confianza no cruza el 0, ¿sí? Con un nivel de heterogeneidad de menos de 40%. Menos de 40% de heterogeneidad nos indica que los estudios que se pusieron en el software estadístico son más o menos comparables, más o menos homogéneos. Lo mejor, obviamente, es 0% de heterogeneidad. Así que de salbutamol nebulizado, el único outcome importante o significativo comparado con placebo fue una mejoría discreta, significativa, pero discreta en cuanto a la
al score clínico. El otro medicamento broncodilatador, si se puede decir, que es la epinefrina, mostró en este metaanálisis de la librería Cochrane de hace 4 años que para el outcome de evitar admisiones al hospital en las primeras 24 horas que el niño llegó a la urgencia, mostró significancia estadística, evita casi un 33% de casos que al ser nebulizados con epinefrina por bronquiolitis en la urgencia, uno evita que se hospitalicen, ¿no? Es la inversa del RR, del riesgo relativo, que es 0.67. Así que epinefrina funcionaría para evitar hospitalizaciones en un 33%. Para el outcome de mejoría clínica a los 60 minutos post nebulizaciones con epinefrina, también epinefrina es mejor que placebo, y a los 120 minutos también epinefrina mejor que placebo. Ven cómo el rombo no llega a tocar la línea de identidad. Y por último, para 7 días después de haber llegado a la urgencia el paciente, un solo estudio mostró que aquellos sujetos que habían sido nebulizados con epinefrina no tuvieron protección casi 45% de evitar readmisiones a la urgencia versus placebo. Así que epinefrina sí tendría algún efecto protector en evitar admisiones y mejorar el score clínico en pacientes que llegan a la urgencia. ¿Qué pasa con los famosos glucocorticoides que se administran por vía sistémica? En cuanto al outcome primario, que fue en este caso evitar admisiones, cuando los pacientes llegaron a la urgencia y se le administraron corticoides, la inmensa mayoría vía oral, hay algunos estudios parenterales. En con la doctora Mezquita de Paraguay, hace unos 6 años realizamos este estudio doble ciego randomizado, pero para el outcome primario, que fue evitar admisiones, al primer día de llegado a la urgencia no evita admisiones si uno administra corticoides orales, tampoco evita admisiones 7 días después de la consulta a la urgencia. Otro outcome que fue mejoría clínica, a los 60 minutos el uso de corticoides orales no funciona, no mejora el score clínico, tampoco a los 120 minutos, tampoco a las 6 horas, 24 o a los 10 días. No hay mejoría clínica en ninguno de estos outcomes de score clínico. Y este año, en mayo-junio, salió este artículo de suero hipertónico, que es el más reciente en cuanto a metaanálisis que compararon suero hipertónico administrado al 3% versus solución salina en sujetos con bronquiolitis que llegan a la urgencia. Y vean ustedes que casi que no llega a tocar el rombo, la línea de identidad, es decir, hay un 20% de protección para evitar hospitalizaciones si uno nebuliza con suero hipertónico. La mayoría de estos estudios fueron al 3% versus solución salina normal. Así que suero hipertónico sí evita hospitalizaciones en un 20% versus solución salina. ¿Qué pasa con la kinesioterapia en pacientes ambulatorios? Acá no hay revisiones sistemáticas porque solamente hay un estudio randomizado doble simple ciego, que es el que hicimos con Ignacio Sánchez y publicamos el año pasado en el Acta Pediátrica, en el cual reunimos 48, casi 50 niños menores de 1 año con bronquiolitis que llegaban a una urgencia y los randomizamos. Unos recibían salbutamol en PUF más quine y el otro solamente salbutamol, y el outcome primario era score clínico y oxigenoterapia. Y después de 1 hora de tratamiento no vimos mejoría con el uso de kinesioterapia, así que la kinesioterapia en el cuadro agudo, en bronquiolitis aguda, en la urgencia, no serviría.
Pasamos a el manejo hospitalario. Vamos a ver estos siete ítems. La hidratación, tampoco hay estudios randomizados por razones éticas. En cuanto a oxigenoterapia, este año salió en el Lancet este artículo. Yo creo que es muy importante porque estos investigadores en Estados Unidos, en un estudio multicéntrico, quisieron ver si la recomendación de OMS, que es administrar oxígeno solamente si la saturación de oxígeno es debajo de 90, es correcta o no. O, como la mayoría de otros centros, por ejemplo en Europa, 94 es lo que le piden de saturación para administrar oxígeno. Así que ellos modificaron un saturómetro máximo, esos saturómetros que no tienen interacción o que no se alteran con el movimiento del paciente, y lo setearon a 90, y otros saturómetros funcionaban normalmente seteados a 94. Obviamente el saturómetro que estaba modificado para marcar 90, el médico y las enfermeras no sabían que estaba seteado para 90 y falsamente daba como si funcionase normalmente. Y lo que vieron fue que aquellos sujetos que durante la hospitalización estuvieron con un saturómetro modificado, 90, tuvieron obviamente menos días de hospitalización porque se sacaron antes el oxígeno, y no tuvieron a los 3 días o a los 7 días post-alta de la hospitalización mayor reconsulta, mejoró la tos y mejoró la alimentación en forma más precoz que aquellos sujetos que fueron manejados con saturación de 94 como el nivel de corte para administrar oxígeno. Así que esto confirma que en pacientes hospitalizados 90% es el límite por encima del cual o por abajo del cual habría que suministrar oxígeno, y no 94. Para países en los cuales el oxígeno es caro y lo que significa la oxigenoterapia, que es un fármaco con todos los efectos antioxidantes que bloquea y todo lo demás, yo creo que es un muy buen aporte. En cuanto a forma de administrar oxígeno en pacientes hospitalizados por bronquiolitis, hay esta moda o modalidad de administrar con cánulas de alto flujo, que se puede administrar hasta 100% de oxígeno, que nosotros en el hospital en Santiago lo usamos. Desgraciadamente, al 2014 hay un solo estudio randomizado en el cual mostró que aquellos pacientes hospitalizados por bronquiolitis con cánulas de alto flujo versus oxígeno administrado con estas cajas o halos con oxígeno, y la saturometría fue más alta, fue mejor en los sujetos con las cánulas de alto flujo a las 8 horas y a las 12 horas, pero a las 24 horas fue similar. Obviamente, con solo un estudio randomizado de 19 pacientes, no hay una clara evidencia para cambiarnos a administrar el oxígeno con cánulas de alto flujo. Sin embargo, hay 5 estudios randomizados en la literatura registrados que probablemente en los próximos años debieran confirmar este hallazgo. En cuanto a administrar oxígeno humidificado en tiendas de oxígeno, este estudio mostró que había una mejoría si a la tienda de oxígeno se le administraba también conjuntamente nebulización de salbutamol en cuanto al score clínico a los 30 minutos y a los 60 minutos, pero no es una práctica habitual. Lo que sí es habitual en nuestros hospitales es administrar beta 2 en pacientes hospitalizados. Y este metaanálisis, publicado el año pasado por la librería Cochrane en el 2014, en pacientes hospitalizados para el outcome de oxigenoterapia, de
saturación de oxígeno, aquellos sujetos que estaban con salbutamol por nebulizaciones no tuvieron una mejor saturación de oxígeno versus placebo, como tampoco tuvieron un mejor score clínico aquellos nebulizados con salbutamol versus placebo, como tampoco tuvieron una menor duración, menos hospitalización los que fueron nebulizados con salbutamol versus placebo. Así que no sirve esa práctica usual que tenemos o común de administrar salbutamol. Ojo, todos los estudios de salbutamol presentados acá son por vía de nebulización, ningún estudio randomizado por PUF, por MDI. El otro broncodilatador epinefrina versus salbutamol, este estudio, randomizado, este es un estudio que hizo Ignacio Sánchez en Chile, comparaba epinefrina nebulizada versus salbutamol nebulizado en pacientes hospitalizados, y acá hay una mejoría cuando el paciente está hospitalizado y se nebuliza con epinefrina versus salbutamol para disminución de los días de hospitalización. También hay mejoría si uno compara epinefrina nebulizada versus salbutamol nebulizado en score clínico a los 60 minutos y a los 120 minutos. Y también había mejoría significativa en saturación de oxígeno en los sujetos en los cuales se administró epinefrina versus salbutamol. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Este estudio compara el uso de glucocorticoides sistémicos en pacientes hospitalizados, práctica que creo yo es casi no universal, pero sumamente frecuente en nuestros hospitales, que el paciente grave con bronquiolitis que está hospitalizado se le administre glucocorticoides. Sin embargo, los metaanálisis, esta de la librería Cochrane del 2013, muestra cómo el uso de corticoides sistémico no mejora o no disminuye la duración de oxígeno, sí mejora algunos outcomes clínicos como score clínico a las 6 horas, a las 12 horas, pero a las 24 horas o al tercer día no es útil el glucocorticoide para mejorar los síntomas clínicos, el score clínico. La otra conducta es administrar glucocorticoides vía nebulizada, vía inhalada en pacientes que salen del hospital de una crisis o de una bronquiolitis aguda. Y este estudio muestra cómo aquellos pacientes que fueron sometidos a PUF de corticoides post alta de un cuadro de bronquiolitis, cuando se ve si estos pacientes van a necesitar más corticoides sistémicos, no hubo ninguna ventaja que el paciente al alta se le administre PUF o glucocorticoides inhalados. Tampoco hubo ventaja en cuanto al uso de broncodilatadores durante la semana después de la hospitalización en los sujetos con corticoides inhalados versus placebo, y tampoco hubo ventaja en cuanto a las readmisiones al hospital después de la semana o después de los 15 días o después de las 14 semanas en los sujetos que se fueron con el inhalador de corticoide a la casa versus los que se fueron con un inhalador de placebo. ¿Qué pasa con la solución hipertónica salina al 3%? Este metaanálisis compara solución salina al 3% versus solución normal, convencional, al 0.9%, y los sujetos con solución hipertónica tuvieron menos días de hospitalización
pero solamente la diferencia es menos de un día, 0.7 días menos que los pacientes con solución al 0.9%. Tuvieron también mejoría en el score clínico. Aquí están los pacientes hospitalizados comparados con solución salina normal. Y tuvieron también mejoría al score clínico al segundo día y también al tercer día de hospitalización. Y el metaanálisis que les hice mención, el publicado en el mes de mayo a junio por el doctor Shang en el Pediatrics, muestra cómo para reducción de días de hospitalización, aquellos sujetos que fueron nebulizados con suero hipertónico durante la hospitalización tuvieron casi medio día menos en el hospital que los sujetos que fueron nebulizados con solución salino normal. Una manera de tener mejor llegada de el oxígeno o de mejor oxigenación es cuando se da el broncodilatador usando heliox en vez de oxígeno, porque el heliox es un gas más liviano y llega más a la vía aérea fina, pero este estudio no mostró mejoría cuando se nebulizaba con heliox versus oxígeno el broncodilatador. Otra droga que a veces se usa como de rescate o como en casos muy severos es la DNasa nebulizada, y este estudio hecho en la UCI muestra cómo pacientes con DNasa nebulizada tuvieron menos días de hospitalización y mejor score clínico que el placebo. Y en cuanto a surfactante, hay mejoría en los pacientes de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, cuando se les administró surfactante, menos días de ventilación mecánica, menos días de estancia en la UCI, mejor PAFIN, mejor relación de oxigenación y menor retención de CO2 versus placebo. Pero acá solamente son 2 estudios o 3 estudios randomizados con menos de 100 pacientes, así que hay que tener eso en consideración. Por último, la ribavirina no mostró que mejoraba el patrón respiratorio, no mostró que mejoraba o acortaba los días de hospitalización, mejoró discretamente en forma significativa los días de ventilación, pero también son solamente 100 pacientes en 3 estudios randomizados. Y por último, el tratamiento con inmunoglobulina, que también se usa en las UCIs en forma desesperada. Hay 4 estudios randomizados, menos de 100 pacientes, que no mostraron mejoría significativa cuando se administra endovenosamente la inmunoglobulina. Y el último metaanálisis es el que tiene que ver con la kinesiología, y este es un metaanálisis de la librería Cochrane del año 2012, donde ellos estudiaron o incluyeron en su revisión 9 estudios randomizados, 890 pacientes, kinesioterapia versus no kinesioterapia, 5 de ellos con técnicas de vibración y percusión, 4 de ellos con la técnica que se recomienda hoy en día, que es expiración pasiva. Sin embargo, en ninguno de estos análisis hubo diferencia entre kinesioterapia y placebo. Así que no sirve tampoco para pacientes hospitalizados por bronquiolitis, no mejora los parámetros respiratorios, ni el oxígeno, ni disminuye la hospitalización, y sí tenía más efectos secundarios, no severos, pero sí efectos secundarios adversos, como más vómito y más inestabilidad respiratoria aquellos sujetos con kinesioterapia versus placebo. Así que para concluir y para sentarnos en la mesa y con Santiago contestar las preguntas, las conclusiones de esta revisión son que para el manejo de bronquiolitis en urgencia
Epinefrina versus placebo, sí mejora el score clínico, pero solamente durante las primeras 2 horas y reduce la admisión durante el primer día. El suero hipertónico reduce las admisiones y el salbutamol nebulizado mejoraría en forma significativa, pero la traducción de esta mejoría que la da el salbutamol nebulizado no se traduce en evitar hospitalizaciones, no se traduce en mejoría de otros parámetros como saturación de oxígeno. En cuanto a los pacientes hospitalizados, epinefrina es mejor que salbutamol nebulizado en saturometría, también solamente en forma transitoria durante las primeras 2 horas, pero sí reduce los días de hospitalización, menos de 0.4 días, menos de un día. Suero hipertónico al 3% mejora el score clínico y también reduce en medio día la hospitalización. Y el surfactante para pacientes que están en la UCI mejora transitoriamente la gasometría, reduce discretamente la ventilación mecánica y los días de estancia en la UCI. Esta revisión la publicamos con los amigos de Colombia este año en la Pediatric Respiratory Review. Inicialmente habíamos pensado en la revista Pediatrics, pero justo salió el año pasado la nueva guía de la Academia Americana, de la cual mi querido amigo Mark Brown, mi profesor en la Universidad de Arizona, es coautor de esta guía. Así que, comparado lo que encontramos nosotros con lo que se encontró la guía americana, coincide en todo excepto en este punto, en el punto 3. Porque la guía americana cambió del año 94 al año 2014, en esos 10 años. El año 94 decía que, o 2004, perdón, decía que uno podía intentar tratar al paciente que llega a la urgencia con salbutamol, al igual que con epinefrina, y si respondía había que seguir, y si no respondía, no. Este año el consenso americano dice que de frente no hay que administrar salbutamol. Y ahí personalmente yo creo que el problema está en que todos los estudios randomizados que hay en el mundo son hechos con salbutamol nebulizado. Este año intentamos hacer un estudio randomizado en la Universidad Católica con salbutamol en MDI en PUF, y cuando íbamos a comenzar el estudio salió una ley en Chile de que no se pueden hacer estudios clínicos con drogas, porque si uno demuestra que la droga funciona, tiene que uno pagarle durante 10 años al paciente la droga. Entonces, no teníamos presupuesto para pagar a los 180 pacientes que queríamos enrolar. Pero si ustedes tienen oportunidad de hacer este estudio, yo creo que va a ser fácilmente publicable a nivel mundial, porque no hay, les digo, esta comparación entre PUF de salbutamol y PUF de placebo en bronquiolitis en la urgencia. En cuanto acá sí tenemos alguna discrepancia, porque la revisión nuestra sí mostró que la epinefrina funcionaba evitando hospitalizaciones. La Academia Americana dice que no hay que usarla. Y la otra diferencia es porque cuando salió la guía americana en el 2014, no estaba este metaanálisis que salió posteriormente, que sí muestra que los pacientes que llegan a la urgencia y que se nebulizan con suero hipertónico tienen menos días menos porcentaje de admisión, en un 20% la reducción. La otra opción es que a lo mejor estas guías, como están hechas a nivel casi universal, poner en la balanza si 20% de reducción versus tratar a todos los pacientes con estos broncodilatadores es costo eficaz o no. Pero personalmente creo que es difícil
Las guías, los metaanálisis tienen esta ventaja de que me reúnen más pacientes, más N, para contestar una pregunta, que a veces los estudios individuales no tienen el poder suficiente para hacerlo, pero la desventaja es que cuando uno pone estudios en el software estadístico, no todos los estudios tienen la misma condición, o sea, no todos los pacientes de los estudios tienen la misma condición, y hay diferencias en edad, diferencias probablemente en el virus. Tal vez no sea lo mismo nebulizar a un sujeto, inhalar a un sujeto con BRS o con rinovirus, depende de la atopía personal de cada paciente, así que son temas en una patología que es una de las más frecuentes en pediatría que todavía queda por investigar. Muchas gracias por su atención y si hay algún... Bueno, tenemos mucho tiempo para preguntas, así que yo creo que es el momento de aprovechar para preguntarle a José. La primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cómo tratamos a la bronquiolitis, José? Siendo una enfermedad sumamente común, siendo una de las enfermedades más comunes que vemos en pediatría, y cada invierno todos los hospitales y las urgencias se llenan de estos pacientes. Creo que además de la oxigenoterapia, la hidratación, mi visión personal es, yo sí haría un ensayo, o sea, yo sí probaría en cada paciente aplicar algún broncodilatador en la urgencia. Mi apuesta es a que el salbutamol en MDI debiera funcionar mejor que el nebulizado, y si no funciona en una hora, uno deja de administrar el salbutamol. En cuanto a epinefrina nebulizada, también intentaría aplicar ese broncodilatador, ese fármaco, y si no funciona, no haría más tratamiento, pero si funciona, seguiría con ese tratamiento. Lo que sí no haría es usar corticoides orales sistémicos en general, y tampoco en PUF, inhalado, en MDI, y en pacientes hospitalizados usaría solución hipertónica para disminuir el día de hospitalización, y probablemente en la UCI, como medida desesperada, si tengo recursos o no, usaría surfactante. Esto obviamente tiene el bemol de que debe haber pacientes con distintas características fenotípicas, si son atópicos, si son alérgicos, que van a funcionar mejor probablemente con broncodilatadores que el que no es atópico, pero como todavía no tenemos estudios dirigidos a cada subgrupo de pacientes, no podemos hacer una recomendación más específica, ¿no? A mí me causó un poco de incertidumbre cuando leí la guía americana, la última, porque para ellos decían que probablemente no habían, salvo el oxígeno y la hidratación, ningún otro fármaco que se debería usar en forma universal. Yo soy un convencido de que probablemente salbutamol en PUF inhalado pueda tener alguna ayuda. No sé si hay preguntas. Acá, perdón. Sí, allá. Sí, primero felicitarlo por la disertación, doctor. Siempre trae controversias. Y preguntarle sobre las dosis, sobre todo, de epinefrina. Acá tenemos adrenalina, no racémica, y las dosis de surfactante, porque nos tocó casos en la UTI pediátrica, y las dosis, la verdad que traspolándolas a lo que es lo que usamos en la NEO, son abismales para pasar por un tubo.
La segunda pregunta, no sé la respuesta porque personalmente no manejamos, son los intensivistas los que le ponen el surfactante, no me acuerdo exactamente la dosis de surfactante. En cuanto al salbutamol, nosotros no administramos salbutamol en nebulización, sino en puff, y usamos el esquema de casi 2.000 microgramos en una hora de salbutamol en inhalación. ¿Y de adrenalina, perdón? Usamos la convencional, cuando tenemos adrenalina racémica, usamos la racémica 0.5 en 3.5, y si no, usamos la adrenalina no racémica. Quiero aclarar, mientras le alcanza el micrófono a otro, que 2.000 microgramos de salbutamol son 20 PAF. Sí. En una hora. Simplemente es a dejarla picando. Sí. Ricardo. Doctor Castro Rodríguez, en primer lugar felicitarlo por su brillante exposición. Yo quería pedirle alguna información adicional respecto a una modalidad que se está implementando y de acuerdo a lo que dice la bibliografía cada vez con más éxito, que es el uso de oxígeno en alto flujo por cánula nasal calentado y humidificado, que no es una terapéutica de la bronquiolitis, pero que también se está usando en la bronquiolitis, y por lo que uno puede leer cada vez con más éxito, y la virtud que tiene es el hecho de disminuir la cantidad de pacientitos que terminan con ventilación no invasiva o con asistencia respiratoria mecánica. Quería preguntarle específicamente si usted tuvo oportunidad de leer algún metaanálisis, porque usted hizo alguna referencia tangencial al tema, pero lo hizo respecto a cámaras cefálicas, no lo hizo con cánula nasal. O tal vez yo no lo entendí en todo caso. No, usted tiene razón. La experiencia empírica nuestra coincide con la suya, doctor. Que estos pacientes con cánula, uno cuando administra cánula de alto flujo, tiende a que menos pacientes lleguen a ventilación invasiva o que pasen a la UCI. Esto lo manejamos nosotros en la urgencia. Pero en cuanto a metaanálisis que comparen en bronquiolitis, no encontré metaanálisis que comparen en bronquiolitis. Sí hay varios estudios randomizados que están registrados en el Clinical Trials del gobierno americano que se están haciendo. Yo creo que cuando salgan, mi opinión es que van a confirmar que es mejor que las otras formas de administración de oxígeno. Mario. Sí, felicitaciones en primer lugar por sus trabajos, doctor Castro Rodríguez, y le pediría algún comentario adicional sobre el nivel de corte de saturación de oxígeno, porque de todo lo que vimos esta tarde, aparte de quedarnos desarmados, como diríamos públicamente, me parece que en cuanto a la modificación de los hábitos que tenemos habitualmente en la toma de decisiones para hospitalización, altas, etcétera. Bueno, personalmente me interesa mucho este tema porque veo en las prácticas en Chile, donde vivo ahora, que en muchos centros, en muchas clínicas privadas, y eso que Santiago está entre 500 y 1000 metros de altura, con lo cual la saturación de oxígeno que debiéramos de pedir debería ser más baja aún. Pero en muchas urgencias, pacientes que llegan con bronquiolitis y que saturan 93, 94, inmediatamente los hospitalizan. Y yo creo que es un error porque el oxígeno es un fármaco que produce radicales libres, produce también daño, como es benéfico, también causa algunos efectos secundarios. Y el estudio que hicieron en los hospitales americanos, el que les mostré, el punto de corte en 90, yo creo que es un muy buen ejemplo y probablemente tendríamos que cambiar
y no pedir al paciente con bronquiolitis saturaciones entre 92 o 94 para hospitalizarlo, sino hospitalizar a todo paciente menos de 90. Obviamente no se puede tomar el oxígeno como único parámetro para decidir hospitalización. Hay que ver el estado general del paciente, si tiene o no dificultad, la taquicardia, y muchas otras cosas anexas, si la madre o no entiende, si es confiable para mandarla a la casa y decirle que si se agrava el niño vuelva. Dejando de lado todo eso que ustedes muy bien saben como médicos, en cuanto a nivel de corte, yo creo que 90% es el que deberíamos de aceptar. Y no les puse otro estudio randomizado que también es importante, que es una práctica de poner el niño hospitalizado, que es mejor si tomarle la saturación cada 6 horas o saturación continua. Bueno, hay lindos estudios randomizados que muestran que basta con que el paciente cada 6 horas o cada 4 horas se tome la saturación. No es necesario que estén con un saturómetro continuo las 24 horas. Lo único que hace eso es administrar más oxígeno, más días de hospitalización, más sobreinfecciones, más uso de antibiótico, menor recuperabilidad del sujeto, más tardíamente se alimenta. Así que saturometría cada 4 horas y con nivel de 90 sería mi respuesta a su pregunta, doctor. Yo con esto quiero aprovechar para hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, vale la pena leer las normas, la actualización de las normas de bronquiolitis que sacó la academia, porque uno de los puntos, el 6C, dice que en los pacientes internados que tienen un buen estado general no se debe medir más la saturación. O sea, no seguir midiendo saturación cuando el chico está bien, pues terminamos adorando un numerito en vez de estar viendo a un chico. Y la pregunta es porque vos mencionaste recién antibióticos, más antibióticos. ¿Qué antibióticos estamos dando en la bronquiolitis, en los pacientes con bronquiolitis, José? El antibiótico es en este estudio en el cual mostraban el nivel de corte de 90 y 94, los sujetos que estaban con el saturómetro con 94 como corte, necesitaron obviamente más días de hospitalización y más antibióticos que los pacientes, o sea que los médicos decidían. Obviamente no hay que usar antibióticos en bronquiolitis, sino que pacientes que, me imagino, los médicos decidían que se había sobreinfectado la bronquiolitis, les ponían antibióticos. Ahora sí. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí, evidentemente tenemos algunas evidencias respecto a la eficacia tanto de la epinefrina como la solución hipertónica en este grupo de pacientes, que ha sido muy claramente mostrada. Ahora, ¿cuáles son las evidencias del punto de vista seguridad para los pacientes, sobre todo si estamos hablando de una población de chicos que la mayoría de ellos puede tener menos de 6 meses de edad? Este metaanálisis del doctor Zhang muestra que no hay más efectos secundarios con nebulización hipertónica versus solución salina. ¿Y con epinefrina? Con epinefrina tampoco. Así, eventos adversos severos, no. Acá. Alejandro. Buenos días. Sí. Mi amigo. Lo siento, pero no hablo español bien. So hablo. Can you translate for me? Okay. Okay. Great job, Jose. I think this is a very nice analysis of the data. And I don't disagree with anything you said, actually. But I want to put the guidelines in some context. With regard to salbutamol and epinephrine, that data is very messy, and the effect sizes are very small. And so the committee, when we looked at the data and looked at the reductions in hospitalization very quickly after administration, we didn't think that that was worth doing in light of the fact that there's no impact on hospitalization at 7 days or 10 days or later. So you delay hospitalization, but you don't completely prevent it. But it may be worth trying in some children, especially children that have some prior history of wheezing. The Zhang data
is very interesting data on the hypertonic saline. And the context there is that most of the studies in the Zhang analysis had lengths of stay in the placebo groups or the normal saline groups of 4, 5, 6, even 7 days. In the context of the United States, our average length of stay is 2.5 days. And so giving hypertonic saline isn't going to reduce that stay. In fact, I just gave a grand rounds about a month ago where I plotted the Zhang data, effect size versus length of stay in the placebo group, and it's an almost linear relationship. So what I told that audience was, in the usual patient in the United States with bronchiolitis, hypertonic saline probably doesn't work. But for those children with heart disease or pre-existing lung disease or some other disease where you would expect their length of stay to be longer, absolutely hypertonic saline may be something that you'd want to use. So I don't think we're that far different from each other. Okay, gracias. Sí, bueno, Mark Brown fue mi profesor en la universidad, así que una excelente persona, un gran amigo, y él dice que cuando a él le tocó, porque él está en la comisión que publicó, que sacó este nuevo update de las guías americanas de bronquiolitis, ellos vieron los estudios randomizados y claro, hay mejoría con uso de salbutamol, pero una mejoría discreta, como les mostré solamente en el score clínico. No mejora salbutamol, no evita hospitalizaciones, no mejora saturometría, solamente mejora un score clínico. Así que ahí estoy de acuerdo y estamos de acuerdo de que nebulización de salbutamol probablemente no sea una buena droga. Queda la duda de los puffs de salbutamol, del salbutamol inhalado, pero hasta que no se hagan los estudios randomizados en forma científica no podemos dar carta libre a que se use. En cuanto a epinefrina, él recuerda que cuando analizó los estudios sí había un efecto pequeño en las primeras horas. Y la hospitalización en Estados Unidos dura un promedio de 2 días. Así que después, bueno, epinefrina también mostró mejoría a los 5 y a los 7 días, pero él dice ya a los 5 o 7 días el paciente está en la casa, entonces probablemente eso. ¿De qué sirve la epinefrina? Es lógico. Por eso cuando pusieron las conclusiones dijeron no usar epinefrina. Lo que sí, no sé si, bueno, todavía no estaba el estudio de Zhang que salió después de lo que ellos publicaron, así que no sé si cambiará o no. José, yo volviendo a la cifra de oximetría de pulso del 90%, el cual encuentro súper interesante, pero no lo aplicaría a priori sobre el paciente a ingresar a la hospitalización, en donde ese paciente, además de tener hipoxemia, tiene toda una serie de alteraciones que motivan o obligan su hospitalización. La cifra que yo quisiera revalorar es la cifra en la cual uno debería por ahí retirar el oxígeno y en ese caso acortar la hospitalización. Uno generalmente observa que son niños que se mantienen hospitalizados, están clínicamente muy estables, se están alimentando, pero todavía tienen esos niveles de saturación que los obligan de alguna forma a recibir oxígeno. Creo que eso es lo que, digamos, sería bueno estudiar a futuro. No puedo estar más de acuerdo contigo, Alejandro, porque también ese estudio que mostré de los puntos de corte es en pacientes hospitalizados, no es en la urgencia. Y es distinto tener un paciente con 92 que se alimenta bien
y seguir administrándole oxígeno o retirarle el oxígeno, que sería mejor. Distinto a tener un paciente que llega con 92 en la urgencia, que recién está comenzando la enfermedad, que no sabemos cómo debe evolucionar. Estoy de acuerdo contigo. Dina, sí. Dina Pérez Lindo, soy del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Soy neumonóloga infantil. Cuando antes de la epidemia de bronquiolitis de este año, leímos con los médicos en formación, residentes de la clínica, las guías americanas y canadienses, y veíamos toda esta evidencia, surgió un serio problema. Los médicos que asisten la guardia se negaron sistemáticamente a dejar de usar salbutamol para la bronquiolitis, porque lo que decían, ¿cómo le explico a la madre que no le voy a dar nada? Que va a entrar a la guardia y lo voy a mirar, y solamente oxígeno se va a ir a la vuelta y se lo van a dar, y si no evoluciona bien el paciente, es culpa nuestra. ¿Cómo vamos a implementar esta norma si la Sociedad Argentina de Pediatría sigue sugiriendo el uso de beta 2? Con lo cual surgió un gran dilema, porque estar con médicos en formación, donde uno trata de usar medicina basada en la evidencia, y las normas americanas y canadienses eran más que categóricas, que solo era oxígeno e hidratación, y seguir usando beta 2 en la guardia y seguir haciendo todo eso, no se pudo modificar. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes en Chile en las salas de emergencia? ¿Dejaron de usar salbutamol? ¿Y qué están haciendo en Estados Unidos? Ya que tenemos al doctor Brown, si usted le quiere traducir la pregunta o se la hago yo, ¿cómo lo están manejando? Para ver si vamos a modificar en la República Argentina también el manejo de las bronquiolitis más comunes, que son las que no se internan sin salbutamol. ¿Se entendió la pregunta? Fue muy larga. Se entendió perfectamente, estoy pensando cómo contestarte nada más. Yo por las dudas no pude cambiar nada. Seguimos usando salbutamol, porque me dijeron, no le vamos a dejar de dar esto, a la vuelta se lo van a dar, y si anda mal el paciente, la culpa va a ser nuestra. Bueno, no lo pude cambiar. Como muchos de ustedes que trabajan en hospitales donde hay gente en formación, gente nueva, o en las universidades, yo creo que nosotros tenemos el reto de enseñar las cosas nuevas a nuestros alumnos y tratar de enseñarles la mejor evidencia que hay para cada uno de los tratamientos que necesitamos escoger. Y bueno, medicina basada en evidencia, aparte de estudios clínicos, tú te fijas ese triángulo, esos interceptos de los círculos de medicina basada en evidencia, también considera el expertise del médico y también considera al paciente. Así que hacer una receta única va a ser difícil. Yo creo que hay que, como médicos, ver cada paciente. A mí lo que sí no tengo temor es de decirle al paciente que lo que se hacía antes ahora ya no se hace, porque es fácil, uno le dice, mira, la medicina evoluciona, antes nosotros nebulizábamos con salbutamol, y cuando yo trabajaba en la urgencia la mamá me hacía la misma pregunta, doctor, le pago $180 para que usted me haga los 20 puff que yo puedo hacer en la casa. No, yo quiero que me nebulice al paciente con el salbutamol. Estoy hablando en pacientes asmáticos, ¿eh? Y yo le decía, bueno señora, si quiere que la nebulice, la voy a nebulizar, pero los estudios demuestran que si la nebulizo tiene más chance de quedarse hospitalizado que si le hago los puff. Va a tener más vómitos, más taquicardia. Pero si usted quiere, lo nebulizo. La mamá no tiene por qué saber estas cosas de medicina basada en evidencia, y creo que es nuestra labor educar a cada madre y decirle, bueno, lo que las guías americanas, las canadienses, y lo que parece ser correcto es que el salbutamol nebulizado no lo va a ayudar. Entonces, explicarle a la madre. Y la segunda pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, va a depender, lógico, de cada país. Si tienes por encima de la medicina basada en evidencia leyes en tu país o normas que el paciente puede apelar a un abogado y decir, usted no me hizo lo que está dentro
de lo que está estipulado en el manejo, bueno, ahí primero habría que ver la forma de cambiar en cada país en las normas, ¿no? I want to ask Mark, she told about what is the common practice in the United States with these kids that went to the ED? That's a very easy question to answer. There is no common practice. Everybody does something different, which is a real problem. When those guidelines came out, there was a tremendous amount of controversy and people saying they were still going to use albuterol in all of these children because it worked. So I don't know that there really is a common practice. Even amongst hospitals, there's just not, unfortunately. Bueno, dice como en todo, también en Chile se hace lo mismo, cada hospital hace lo que piensa, el médico de turno hace lo que piensa. Nosotros, te cuento una anécdota, ya estamos sobre la hora, por ejemplo, cuando demostramos junto con muchas otras personas que inhalaciones funcionaba peor que pero inhalaciones funcionaba mejor que las nebulizaciones en crisis asmáticas. Nuestros residentes y médicos, muchos de ellos todavía nebulizan. Cambiar conducta es lo más difícil en los médicos, pero de ahí tenemos que estar dándole todos los días. Bueno, estamos llegando a la hora, así que gracias. Desafortunadamente tenemos que terminar.